acceso al acta. Entonces, si ustedes detectan un error cuando estamos cargando el acta al final, la nota final o el integrador, enseguida lo podemos corregir el error. Después de las 48 horas, si nos descubren el error ahí, ya está. Pues inmediatamente acostúmbrense a controlarnos a nosotros, por si nos equivocamos, puede pasar la carga de notas y nos avisan. Enseguida nosotros ahí todavía podemos cambiar la nota. Después de las 48 horas, hay que hacer un expediente administrativo, está contestando un aviso. Hay que hacer un expediente administrativo, nosotros tenemos que ir al acta, ver qué pasó, hacer el descargo. ¿Qué va a tardar un año? No, tarda un poco menos, pero pierden ustedes un cuatrimestre por lo menos con la materia, porque hay algunos tenían 8 y 6 y le quedó un ausente del integrador y el sistema no le daba por otro lado. Pero bueno, error nuestro, sí, error nuestro, pero bueno. Yo perdí 2 materias. En la pandemia, Bueno, cuando ayuda hice de nuevo. obligaciones, la profesora me dice, son 2 integradores. Pero no. Y bueno, y después se borró, porque no estaba. Imagínense que el segundo cuatrimestre del año pasado, todavía en pandemia, Carlos todavía estaba en la clínica, yo tuve solo 357 alumnos. 357 alumnos. Empecé el cuatrimestre con 3 sistemas. Con YouTube, Microsoft Teams y Zoom. Al mismo tiempo. 3 computadoras por día. Es imposible. Y hay veces que un profesor de capital, otro de idioma, no nos vemos nunca, y bueno, vamos a cargar las notas acá. Y tenemos otro profesor que nos para acá con el acta, terminaron. En apuro uno se puede equivocar. Cuando uno carga tiene que cargar hasta de los alumnos que no vienen más, son 150. Entonces, son 150 cargas, con la presión de que irse o el otro y nos vamos a equivocar. Entonces, acostúmbrense a controlar el momento de la carga para si descubren un error, nos avisan enseguida. Hasta 48 horas del acta la podemos verificar. Después ya el acta final. Lo que pasa es que estaba en eso de pandemia, nadie sabía cómo se manejaba y todo. Obvio, obvio. Fue un cambio, hay que tomar lo bueno, que nos quedó de eso y lo malo olvidarse. Sí, no, yo no hice más problema. A mí el 19 de marzo me agarró el 2020 entrando al país. Así que quedé aislado, yo me moví en 15 días y empezaba a dar clase el 22-23 con celular. No tenía más nada en clase. Así que empezamos con esto, con cámara, esto, el otro, y bueno, sí, vamos a hacer. Tomemos lo bueno y tomemos lo que no sirvió. Sí, gracias. ¿Dudas, preguntas, temas que quieran volver? Gracias. Profe, Sí. yo quería preguntar por el artículo 965. Sí. No entendimos, bueno. Ahora, volvamos. ¿Era ocultar de los jueces? No, que está integrado el derecho, los derechos derivados de un contrato integran el derecho de propiedad de las partes, las personas que celebran el contrato. Es una garantía constitucional. Le está dando regamen constitucional a los efectos de los contratos. Entonces, si vos sos acreedora a una obligación contractual, eso integra tu derecho a la propiedad, es inalienable. Y equivale a todas las. Si puedes alegar y invocar el derecho a la propiedad de la Constitución, todos los fallos de la Corte. Ustedes saben que ya no hablamos de control de constitucionalidad, sino hablamos de controles internacionales. Entonces ya puedes invocar normativa internacional, incluso protege la propiedad. Es algo que venía diciendo la Corte mucho, los juzgados, los tribunales superiores más todavía, que los derechos derivados de los contratos integran el derecho del patrimonio, el derecho de propiedad de las partes. Y eso no es mucho más que eso. Le eleva a la altura constitucional los efectos de los contratos. Le da la altura constitucional. Bueno, estábamos diciendo entonces hoy que más allá del concepto de definición, para que haya contrato necesitábamos 3 elementos estructurales o constituyentes o esenciales. Y si nos faltaba uno de esos elementos, no iba a ser un contrato, iba a ser otra figura jurídica. ¿Podría tener consecuencias jurídicas? Sí, puede tener consecuencias jurídicas, puede obligarnos, pero no lo analizaremos bajo las reglas de los contratos. Será otro tipo de figura jurídica, otra naturaleza jurídica, no es un contrato. Dejamos las tres, por lo menos estos 3 elementos esenciales, coincide toda la doctrina nacional de vuelta.
hay algunos sistemas jurídicos, Bélgica, la SUE decían que no son causalistas. Ustedes saben que, de acuerdo al derecho civil, obligaciones, nuestro país sigue la teoría causalista. Buscamos y le damos importancia a la causa en los contratos y la causa de los actos jurídicos y en los actos jurídicos. Entonces, acá seguimos la posición causalista del derecho civil argentino. Pero hay otros sistemas que no se fijan en la causa. Es más, empecemos por causa. Por objeto vamos por causa, cortito, simple, sencillo. No lo voy a volver loco con esto. Hay cambios, sí, hay cambios en causa. Hay algunos avances, acelera un poco la importancia de la causa. De vuelta, estamos en un sistema causalista donde la doctrina jurisprudencia de la legislación busca la causa del contrato y en el contrato. En el caso de esta materia. Pero en general del acto jurídico y en el acto jurídico. ¿Sí? Entonces acá, en nuestro país sí le damos importancia a la causa. Por eso decimos que es un elemento estructural. La causa del contrato y la causa en el contrato. A los efectos del día después, vamos a hablar de otra cosa primero. ¿Para qué, o qué función cumple un abogado frente al contrato? Esto lo vamos a enfocar de ese lado para que ustedes después vean en relación a la causa qué importancia tiene. Generalmente, yo se lo digo como abogado litigante, no nos vienen a buscar para redactar los contratos. Los que ya estuvieron ya lo escucharon ellos. Pero lo reitero todos los patrimonios porque es así, es mi realidad y creo que la de muchos colegas. Lamentablemente no nos vienen a buscar para redactar el contrato. Generalmente nos vienen con el conflicto contractual. El contrato generalmente es redactado por la misma parte que bajaron un modelo de Wood, por un martillero. Mucho trabajo me dan un martillero, por suerte. Nos sacan honorarios porque se pueden hacer cosas que no saben, pero por contadores públicos, ¿sí? Yo no hago balances. Si me tiran balance, yo por ahí lo agarro el balance. ¿A qué te dedicas? ¿Docente de qué? No pensé que una realidad que un contador, siempre hay un martillero. Yo no hago balance, firmo balance. Por ahí me tiran por la cabeza un balance, lo agarro más o menos. Me gusta el derecho comercial, me gusta sociedades, hago concursos, quiebra. Algo entiendo de lo que dice un balance. Puedo entenderlo, pero no, ni por las tapas me meto a hacer un balance. Pero los contadores hacen contratos, redactan telegramas, redactan cartas de documento. Bueno, ahí estamos, ¿no? Así estamos. Crítica a ellos, sí, crítica. El martillero debe ver una materia o dos de derecho nomás y también saca el copia y pega. Tengo un martillero que es cliente y cuando tiene que hacer un contrato de él me lo va a hacer a mí, si no se pone él a hacer los contratos. Los clientes de él los hace él. Y después me manda las macanas que hace. Para cuando él alquila un inmueble de él, me dice, ¿no haces el contrato vos? Porque pues saben, no saben. Saben que es así, que hacen macanas. ¿Sí? Entonces, cuando el abogado es el que redacta el contrato, yo le voy marcando cuando estemos conmigo, le voy marcando algunas cuestiones que el abogado puede decir valor agregado a la redacción. Para eso somos abogados, para eso podemos darle algo más al cliente que un modelo de grupo. Para eso estamos acá. ¿Sí? Y ojalá en algún momento cambie un poco la filosofía. Hay una tendencia a eso con todo lo que es la mediación, las soluciones alternativas de conflictos y demás, que lleva, nadie se ofenda, ineficiencia de la justicia en general, por tiempo, por resultados, por costos. Tengo clientes de sentencia hace 2 años, están en el parlamento judicial, civil y comercial, 2 años de sentencia. De llevar al cliente y decirle, mira, vamos al tribunal. Pedir con el secretario, disculpa, está la parte actora, no me central, le explica qué pasa con el expediente. No, el expediente está sentencia, ¿de qué fecha? Diciembre del 2018. Ah, bueno. ¿Qué querés que haga? No puedo hacer nada contra eso. ¿Sí? Entonces, el sistema mismo nos lleva a que busquemos medios alternativos de solución de conflictos. Hay un cambio, una perspectiva de cambio. Creo que podemos ser parte de eso y cuando nos toca redactar un contrato también tenemos que pensar que
¿Para qué sirve el contrato escrito? ¿Cuándo va a funcionar el contrato escrito? Como prueba. Bien, vamos para ese lado. El contrato escrito es una prueba. Puedo probar lo que está en el contrato, más si tiene una firma certificada, por ejemplo, por escribano, o certifica una copia del contrato, sirve como prueba. ¿Sí? Pero al mismo tiempo, el contrato es una oportunidad para prever posibles conflictos. Uno como abogado tiene que pensar, uno puede ser convocado por una de las partes o por las dos partes tratando de ser imparcial para redactar la figura del negocio que nos piden. ¿Sí? En otro caso, uno lo que piensa en la redacción del contrato es, más allá del valor agregado que se pueden dar en algunos aspectos, que puede haber un conflicto de alguna manera. Puede haber un conflicto. Entonces, el contrato seguramente va a salir del cajón, la carpeta donde esté guardado, cuando empiece el conflicto. Es más, durante la vida del contrato generalmente las partes hacen otra cosa. Firmaron un contrato hoy que dice que el precio va a ser tanto por mes y con la inflación que hay, con las alternativas que hay, los medios de ajuste nuevos y esto y el otro, por ahí el otro día firmaron el contrato empezaron a hacer otra cosa. Ya están los dos de acuerdo. En los hechos van viviendo el contrato y lo van modificando. Ahora el día que uno no le pague al otro, o el otro no esté conforme, o el otro le haya prestado un precio que no corresponde, ahí hay un contrato, así se acaba. A ver qué dice, y ahí empieza la función del contrato. Realmente pasa eso. Y el problema es que muchas veces no nos convocan para redactarlo. Nos convocan recién con el conflicto armado para desarmar el conflicto, si se puede. Ese es el problema. ¿Cómo aplicamos esto que les estoy diciendo? Por eso esa introducción con el tema de la causa. La causa es un tema que parece, cuando uno lo mira, de laboratorio. Y más allá del laboratorio, me gusta que se lleven algo práctico de acá. Que se lleven algo que sirva para aplicar en la práctica, en la profesión y en la redacción de un contrato el día de mañana. O si están de la otra vereda, del lado del juez, del lado del juzgado. Tienen que resolver el conflicto. ¿Sí? Entonces, más allá del laboratorio, que es la causa, la función, la definición, pocas cosas le voy a decir de eso y quiero que se lleven una cuestión práctica. La teoría la pueden ir a ver al libro y la van a ver mejor que se la puedo explicar yo. Sí les digo, desde la teoría, posición causalista. En nuestro país está afianzada con el dictado del código la posición causalista. En civil, en obligaciones y en contratos. Posición causalista significa que se presume que existe causa, tanto en actos jurídicos como en obligaciones, como en contratos, actos jurídicos bilaterales. Se presume la existencia de una causa. Si las partes no manifestaron la causa, igualmente se entiende que hay una causa del contrato y en el contrato o en el acto jurídico y en el acto jurídico, que está oculta, no hace falta que sea expuesta. Y eso es un poco más la teoría. ¿Sí? Ustedes habrán escuchado hablar de la causa fuente y la causa fin. ¿Sí? Bueno, acá es lo mismo que vieron en actos jurídicos en obligaciones, es lo mismo. Vamos por ese lado, causa fuente, causa fin, motivación de las partes. ¿Sí? Y hablando de contratos específicamente, decimos que, aplicado a los contratos, vamos a tener que buscar la causa en el contrato y la causa del contrato, que pueden no coincidir. Vamos a un ejemplo para que se entienda. Si Moisés celebró un contrato de locación de vivienda para ocupar un inmueble con su familia, ¿sí? La causa del contrato va a ser distinta a la causa en el contrato. Causa fuente y causa fin. ¿Quién se anima? ¿Cuál va a ser la causa que va a surgir en la fría letra del contrato que firmamos? Un alquiler de una vivienda. Alquiler de vivienda. Un alquiler de vivienda analizado en términos legales, segunda parte de la materia. El negocio jurídico es ceder el uso y goce de un inmueble por un plazo determinado a cambio de un precio. Entonces la causa que va a surgir del contrato va a ser algo frío que va a ser interpretado por los que están leyendo el contrato como la cesión por un tiempo determinado de
la posesión de un inmueble a cambio de un precio, un plazo determinado. La causa que surge del frío efecto del contrato. ¿Sí? Es lo que se llama causa fuente. Causa fuente, que es lo que la ley reconoce en el contrato de locación de un inmueble. Ahora, ¿esa era realmente la causa que motivó a Moisés a celebrar ese contrato? No. No. ¿Qué te motivó? Necesidad de vivienda. Tenía una necesidad esencial, Moisés, que era cubrir su cuestión de vivienda con su familia. La causa fin. Realmente la finalidad que él buscaba. Entonces, esa puede no surgir del contrato. Puede no surgir. En la ocasión puntual generalmente surge porque se pone que el objeto de la locación, el inmueble, va a ser destinado exclusivamente al uso de vivienda del grupo familiar de Moisés y no puede cederlo ni sublocarlo. En ese aspecto puede surgir en ese contrato. Pero hay otros contratos que por ahí no surgen. No surge. Entonces, les decía, la finalidad, el tema del laboratorio, bueno, vean el concepto de causa fuente, causa fin, el sistema causalista. Hasta ahí no se meta mucho más, porque no hay mucho más tampoco. Desde lo práctico, si nos toca redactar el contrato, lo que podemos hacer, porque lo damos por una de las partes, por el locatario, por el locador, reforzar en el contrato, lo que dijo acá la doctora, el contrato ya nos va a servir como prueba. Nos va a servir como prueba el día de mañana. ¿Ante qué? Ante un conflicto. En este punto y en distintos puntos que vamos a ir tocando. Entonces, estoy redactando el contrato y bueno, si incorporo algo en el contrato, una manifestación de las partes, o dejo constancia de algo, por lo menos el otro le va a poder decir que no sabía. Entonces, llegado el caso, ante un incumplimiento, ante un problema con el inmueble, ante un problema con la causa del contrato, relacionado con eso, yo ya tengo en el contrato por lo menos una invocación, una alegación de la causa. La causa fuente y la causa fin. Y como decían acá, ¿está bien? ¿Está bien? Como decían acá, ya tengo esa cuestión de prueba en el instrumento. ¿Tiene fines prácticos? Sí, tiene fines prácticos. Si hay un conflicto, ¿quién va a interpretar finalmente el contrato? Es un tercero ajeno al contrato. Claro. Abogado que redacta el contrato, ¿a quién nos tiene que apuntar la redacción? En primer término se apunta a las partes, porque le estamos dando un marco jurídico a las partes. Pero también, cuando el abogado redacta el contrato, tiene que estar pensando en el tercero ajeno a las partes que va a ser el intérprete final del conflicto. A la justicia. Entonces, cuando el juez lea el contrato, si yo redacté bien el contrato y apunté a ese intérprete, y elevé la cuestión de la causa, elevé la cuestión de la causa fuente, la causa fin, por ahí tengo cuestiones ya aprobadas. Está bien lo que decimos. En esto y en otros temas. Entonces, esa es la filosofía cuando uno redacta el contrato. Decir, bueno, le doy un marco jurídico a los primeros intérpretes, que van a ser las dos partes y sus abogados, sus contadores, etc. Y llegado el caso, después, si el conflicto sigue, va a terminar dictando una sentencia que resuelva la interpretación del caso, va a ser el juez. Entonces lo que yo ponga ahí tendrá que tener miras a eso, apuntar a ese objetivo. Por eso le damos valor agregado cuando lo redactamos, podríamos buscar eso, ver qué cosas podemos decir que el día de mañana no estén sujetas a interpretación, porque ya están dichas. Lo que está dicho, los jueces tienen facultades, lo vimos recién. Pero si surge claramente del texto del contrato, no hace falta que sea aprobado, no hace falta que sea interpretado. ¿Sí? Es más difícil que el juez se salga de eso. Yo ahora acabo de terminar un recurso de una sentencia de primera instancia donde las dos partes interpretamos distintas cosas. Si condenaron, yo estoy por la actora, hablo con el abogado, estamos tratando de negociar con el abogado de la otra parte, con la sentencia de primera instancia en la mano. Y los dos interpretamos cosas distintas, porque la sentencia está mal redactada. No se entiende. Y ninguno de los dos quiere la cámara. Porque la cámara es más costo, más tiempo, lo queremos resolver ahora, viene la feria,
la feria de verano, esto termina en 2023. Y los dos clientes van a perder plata. Entonces yo le digo, no, mirá, para mí esto significa esto, no, para mí esto no. Y los dos, uno, si me pongo el otro lado, yo veo la misma interpretación que él. Si están las dos posibles interpretaciones. Es un problema de redacción. Le planteé al juez una aclaratoria, recurso aclaratorio, antes de presentar la apelación, que me contestó, no, la sentencia es suficientemente clara, se rechaza el pedido aclaratorio. Seguimos así. Acto de soberbia un poco. El código dice apuntar al lenguaje llano de las palabras, la interpretación de las palabras, bajar la complejidad para que el normal de la gente pueda entender la ley. Entonces, cuando uno redacta, busca eso en el contrato. Entonces, si podemos subirle la importancia a la causa fin, a la causa fuente, o dejar asentado algo, aprovechemos la situación de redacción. Hay un fallo que está subido también en el aula electoral, después lo voy a revisar, mañana reviso el aula electoral. Está subido. Que es un fallo de la justicia de Inglaterra, un ejemplo clásico del tema causa. Está en el capítulo, en el cuadradito de causa, está. Es del año 1700 y pico. Es un fallo que es la base, los hechos, es en el medio de la asunción del abuelo como rey, ¿no? El abuelo de la reina actual. Y asumía como rey, y hay una persona que dice, bueno, quiero ver el desfile de la persona cuando va a la iglesia de Colón y demás, y alquila una casa que tenía un balcón sobre la calle donde iba a circular la procesión también a la iglesia para que lo coronen. Entonces el tipo, ¿qué hizo? Alquiló ese inmueble para esa finalidad, esa fecha determinada. Porque quería presenciar eso. ¿Sí? Entonces, eso no estaba en el contrato. En el contrato que decía que alquilaba un inmueble, ceder el uso y goce de una cosa, en este caso un inmueble, por un tiempo determinado cambia un precio. Pero no decía porque le interesaba ver la procesión del rey que iba a alquilar tal día. Resulta que no, si le cambiaban el día, le cambiaban el recorrido y se no podía cumplir su finalidad. La causa fin que lo había motivado a celebrar el contrato. Ahí se arrepentía del contrato. Entonces el otro decía, no, el arrepentimiento no está fundado porque la causa podía usar y gozar del inmueble. El contrato es válido, entonces cumplirlo. Entonces ahí estaba la discusión. Si era válido o no la rescisión unilateral, si se quiere, del contrato. Está subido ese fallo muy viejo y analiza ahí qué es la causa fuente y la causa fin, donde venimos. ¿Cómo se llama, profe, el fallo ese? Está subido, pero no me acuerdo el nombre exacto de las partes, pero está por las partes. Te vas a dar cuenta, después mañana lo reviso, ya lo van a ver. Seguramente está como lectura sugerida en la carpeta de causa. Es cortito. ¿Qué más les iba a decir de esto? Bueno, ¿cómo hizo el código para su permiso? Para subir la importancia de la causa. El código, esto estaba en la inscripción, no recuerdo, era el 1000 y pico. Causa, es muy cortito, fíjense de causa tiene 3 artículos. El 1012, 1013 y 1014. No dice mucho más de lo que les estoy diciendo, sino que dice que la causa tiene que ser lícita, que está presente y subsistir durante la ejecución y demás. ¿Qué quiere decir esto? Que si no está, no subsiste durante la ejecución. Que si se pierde la finalidad, no hay causa. Y si no hay causa, ¿qué estábamos diciendo? No hay contrato, porque el contrato pierde la... Merovich. No, son apellidos ingleses. Lo que estamos diciendo entonces es que el contrato pierde su sentido. A tal punto que vamos a inscripción, prioridad, restitución, que agregar el artículo 1090, de vuelta, causa tiene solamente 3 artículos, pero si nos vamos a la parte de extinción, en el artículo 1090 se le subió la importancia a la causa, a raíz de también lo que venían diciendo de vuelta, doctrina y fallos, se sube la importancia de la causa, artículo 1090,
expresando que en el supuesto de que se frustre la capacidad del contrato de satisfacer la causa para una o ambas partes, el contrato puede ser rescindido unilateralmente. Y está en la parte de extinción. Si la frustración definitiva de la finalidad, causa fin, entonces como decía acá la compañera, si yo puse en el contrato, asenté, manifesté, expresé en el contrato cuál era la finalidad que me motivó a contratar, y esa finalidad se frustra, hablamos esto del balcón, la protección, si se frustra esa finalidad, ya no tendría uno de los elementos esenciales del contrato y motiva la extinción. Cuando hablamos de extinción vemos por dónde cuál de la forma de extinción. Perdón, ¿y eso vuelve atrás mediante juicio o solo porque ya esté puesto en el contrato? Por eso la solución vamos a analizarla cuando vemos extinción. Hay distintas formas de extinción que lamentablemente son utilizadas como sinónimos. La forma de extinción, provocación, resolución, rescisión, que puede ser unilateral o bilateral. Y esa forma, esas cuatro palabras que son relacionadas con las partes, se usan como sinónimos, no son sinónimos. Tienen requisitos y efectos distintos. Lamentablemente se utilizan aún en las sentencias como sinónimos. No es lo mismo hablar de revocación que de resolución que de rescisión. No significan lo mismo, no tienen los mismos requisitos ni aparezcan los mismos efectos o consecuencias. Después lo vemos, porque si yo me voy a aplicar ahora extinción, se termina de hacer un material. Yo les marco los 3 artículos de causa en la parte de estructura y hago un saltito para mostrarles este artículo que agregaron en el 2090 en la parte de extinción. De vuelta, la frustración definitiva de la finalidad del contrato autoriza a la parte perjudicada a declarar su resolución. Incluso el código a veces confunde también resolución, corrección y provocación. Pero bueno, después lo vemos. Si tiene su causa una alteración de carácter extraordinario de las circunstancias existentes al tiempo de su celebración, ajena a las partes y que supera el riesgo asumido por la que es afectada. La resolución es operativa, bueno, ahí se mete ya en los temas de extinción. Ayer pasaba manejando por el centro de Loma, más del centro de Loma por el lado del templo. Y paso por un inmueble, digo, despacio porque es empedrado, la calle rota, qué sé yo para el templo. Y veo un inmueble, cartel inmobiliario de alquiler baldío. ¿Qué negocio se podrá hacer alquilando un baldío? ¿Quién sería el locatario de un baldío? No sé, por ahí alguien alquila un baldío y construye y el contrato lo hacen por mucho tiempo, no sé qué negocio pueden hacer con un baldío. No sé, una locación de un baldío, no se me ocurre mucho, pero... Sí, pero tiene que ser algo largo para que puedan explotar y reditúen y recuperen la inversión, no sé, en un lugar residencial, ¿no? Pero aplicando esto a lo de Moisés, su contrato de vivienda. ¿Se podría hacer un contrato de locación de inmuebles sobre una casa que no sirve para vivienda? Sí, se puede. Lícito. Lícito, posible, no sé. Habrá alguna razón, por ahí le iba a refaccionar, como pensaba Ernesto, ¿qué harían acá en Madrid? Al revés, Moisés pudo haber alquilado un inmueble para vivir con su familia. Pero ya si ese inmueble viene una tormenta y le vuela el techo, ya no sirve para vivienda. Aunque el contrato podría ser valedero y seguir vigente. ¿No? Podría seguir vigente. Es válido, de hecho alquilan un baldío. No sé quién ni para qué, pero está ilícito, es posible, jurídicamente es posible. Entonces, ¿se puede hacer ese negocio? Sí, se puede. Ahora, para la familia de Moisés, el inmueble ya no cumpliría la finalidad que él buscaba cuando lo contrató. Porque no pueden vivir sin techo. ¿No? Vamos a otro ejemplo, para que se entienda bien esto de la diferencia. Una pareja de jubilados, ejemplo real que me pasó a mí como abogado. Me viene a ver y me dice que fuimos a ver un inmueble de día, nos gustaba la ubicación, queríamos alquilarlo, una casa linda, teníamos un hijo, jardincito. Lo vimos una vez, nos gustó, fuimos con nuestro hijo, también le gustó, estaba todo bien.
Y preguntábamos porque no había servicio, no había luz, iban de día siempre. Y le preguntaron, ¿por qué no hay? Y no, porque el inquilino anterior se fue, dejó una pequeña deuda de sur, se tiene que ir con el contrato nuevo, cambian el usuario, le van a cobrar la deuda, se vence cuánto es, nosotros le pagamos, le devolvemos el plata y ya está, y después le van a dar el servicio, pero no van a tener problema. Vale. Celebraron el contrato de locación, van en el sur con el nuevo contrato y le dicen, mire, somos los nuevos inquilinos, queremos cambiar la titularidad de la cuenta, ver la deuda, la pagamos, si seguimos. Señor, tiene luz, tiene el servicio, está cortado el servicio. Van al poste y me dio que estaba funcionando. El gabinete, me dio que funcionaba. Llaman al electricista, revisan todo, y el inquilino anterior le había robado los cables, cortado los cables. Entonces, esto fue antes del 2015. Entonces, ¿qué alegamos para rescindir el contrato? Rescindir unilateralmente. Que el inmueble, así como estaba, no era apto para cumplir el fin que le buscaban al inmueble, que era vivienda. ¿Podrían alquilar el inmueble de todas formas? Sí, lo podrían alquilar, es válido el contrato. Pero a ver, ¿quién prevé sin electricidad? El inmueble como estaba no podía cumplir con la finalidad para la que después se le daba el contrato de locación. Entonces hay una diferencia de la causa fuente de la finalidad profunda del contrato. Y como voy a resaltarme acá, el tema es ver si podemos probarlo. Si nos toca en la redacción, probemos esa causa fin. Le vemos la prueba de esa causa fin, más allá del contrato de locación. X contrato donde las partes por ahí no están tan manifiesto, tratemos de expresarlo, dejemos lo bien expuesto, para que después no haya que discutirlo. ¿Se entiende? Sí. Entonces tenemos la parte teórica, siempre hay una causa, seguimos la posición en nuestro derecho causalista, teoría causalista, siempre hay una causa desde el acto jurídico de obligación y acto jurídico bilateral. Si no está expuesta la causa, se presume que existe. La doctrina diferencia causa-fuente y causa-fin, y el laboratorio está ahí. Y en la parte práctica, ustedes empiecen a prever esa posibilidad de que sean quien redacte el contrato y puedan prever este tipo de cuestiones. Y bueno, ¿qué pasa con la causa? La finalidad, cuál es el motivo, por qué se debe contrato, más allá de lo que diga el título. Pues siempre les digo cuando hablamos de interpretación, después de estos temas hay una bolilla de interpretación y a mí me ha tocado ver contrato, título, contrato de compraventa de inmueble. Y empezamos a leer el texto del contrato, dice, el locador pagará el canon locativo. O sea, ya tenemos un problema firmado por las partes, firma certificada, todo. Contrato de compraventa de inmueble, el locador pagará el canon locativo. Entonces hay que empezar a buscar la causa fuente, la causa fin, qué contrato que hizo el objeto, qué quisieron hacer. Y ya les hablo de disposición de abogado de parte, vean la prisión del juez, después el zafarrancho, ¿qué hicieron? ¿Qué le pagaba? ¿Le daba una factura? ¿Pagaba? ¿Tramitió la posesión? ¿Se la quedó el otro? Empecé a interpretar. Y la intención es dejar el menor margen posible de interpretación al tercero. Esa sería la función del abogado que redacta el contrato. Que no haya nada para interpretar, que esté claro. Mora es esto. Multa, interés moratorio es esto. Interés monitorio es tal. Están las cosas bien claras. No hay lugar de interpretación de un tercero. Y en conflicto lo que tiene el juez para agarrar es leer el contrato y decir, bueno, ¿qué acordaron? Esto. ¿Qué pasó? Y bueno, ahí sí podría haber una cuestión de prueba en el incumplimiento. Y otra cosa, de lo procesal, de la lógica. Si yo, en ese sentido, si yo pruebo el contrato, ¿qué estoy haciendo como parte actora? Estoy invirtiendo la carga de la prueba al otro. Porque si yo probé que este era el contrato y el otro se ve obligado a lo que dice el contrato, del otro lado, para defenderse, ¿qué tienen que hacer? ¿O qué pueden hacer? Negar la prueba que ofrecimos y probar. Está bien, pero bueno, es un contrato hecho por escritura pública, no hay forma de negar, claro, probar. ¿Pero qué tenés que probar? Lo que dice. No, si eso es la prueba el demandado. ¿Qué tendría que hacer para eximirse de responsabilidad? Causa fin. O probar que, primero, Que pagó.
que cumplió, que pagó, o segundo, que había alguna causal que lo exoneraba del cumplimiento por el que pasó. Teoría de la imprevisión. Yo no pagué los dólares porque no se pueden buscar más dólares en Argentina. No sé, teoría de la imprevisión, algo. Un tercero que justifique por qué no cumplió, hay responsabilidad de un tercero, responsabilidad del actor. ¿Se entiende? Si yo tengo el contrato aprobado y alego el cumplimiento y está todo bien hecho, el otro lo que puede hacer es o probar que cumplió, que pagó, o exonerarse de responsabilidad con algún supuesto. No tiene ninguna estupidez. Invertir la carga de la prueba. ¿Se entiende? ¿Sí? Esto es para toda la materia. Causa es eso. No se compliquen la vida. Vayan a eso medular. ¿Sí? Y objeto. Objeto también sencillo, no hay grandes complicaciones. Hablábamos hoy de materia prohibida, hablábamos hoy de límite de la autonomía de la voluntad. Con el objeto hay límites de la autonomía de la voluntad, hay objetos prohibidos, que están, hay en ese país fuera del comercio, no podemos contratar en relación a eso. Hoy aparecen algunas cuestiones medio border, ¿no? Empiezan a haber conflictos entre ¿cómo decir? Propietarios de material genético en centros laboratorios de genética para la fertilidad. Empieza a haber discusiones de qué hacer, si se divorció la pareja o esto o el otro, qué hacemos con el material genético. Y bueno, esos contratos son válidos, son inválidos, qué derecho tiene uno y el otro, o se divorciaron y no, la señora se quiere implantar ese material genético y el otro dice no, es tu hilo, o quién tiene que pagarlo. Así que hay cosas que son medio. Hay objetos prohibidos. En 1004 no pueden ser objetos de los contratos los hechos que son imposibles. Acá también hay cuestiones de interpretación, que se habla de cuestiones imposibles. Nosotros tenemos podemos decir, un presidente que era abogado, que son muchos, o un abogado que era presidente, que en un discurso famoso en Córdoba dijo que íbamos a salir de esta estratosfera, que íbamos a hablar. El que lo escuchaba en ese momento, estamos hablando hace cuánto, 25 o 30 años atrás, está loco, siempre, está loco, ¿no? 90 y pico. Pero ¿qué pasa hoy? Elon Musk vende pasajes para salir fuera de la hoy es posible. Entonces, hoy algo que es imposible, esto que tiene abierto, puede ser posible más con la tecnología y los avances y todo. Algo que acá hoy nos parece algo imposible, por ahí dentro de 10 años, por el mismo tiempo legal, pasa a ser posible. No puede ser objeto de los contratos los hechos que son imposibles. Esto es el momento de la celebración. Pero podemos ver un poquito más allá y en el mismo artículo, algo que hoy no se puede hacer de lo posible desde qué? Desde lo jurídico y de lo fáctico. Que la ley no lo prohíba. ¿Qué ley no lo prohíba? ¿Qué ley? Cualquier norma, marco jurídico. Porque yo puedo acordar con otra parte, no sé, a ver. Ruta 2, soy propietario de un campo en Madriaga, en Lavalle, sobre la Ruta 2, en Dolores. Y alquilo el borde de mi campo, que está al lindero de la Ruta 2, para poner un cartel publicitario de ropa interior femenina. Una modelo ahí cantando. Y resulta que chocan todos los conductores porque puse a la China Suárez ahí, medio bebida, y se distraen y chocan. Entonces, de repente la Municipalidad de Dolores saca una ordenanza que dice prohibir la publicidad en Dolores, la de la Ruta 2. Y de repente algo que era posible, al momento de celebración del contrato, se vuelve el cumplimiento del posible, se vuelve ilícito, se vuelve imposible después. Perdimos que un elemento estructural del contrato. Celebramos el contrato, era válido, posible, lícito, y jurídicamente y fácticamente. Pero después por alguna razón se vuelve de cumplimiento imposible o se vuelve ilícito. Eso también hace a la pérdida de objeto, a posteriori. Tendremos que sacar el cartel y el contrato se volverá, se resolverá por imposibilidad, por pérdida de uno de los elementos. Entonces no pueden ser objeto de los contratos. Los hechos imposibles están prohibidos por la ley. Los contrarios a la moral, al orden público, a la dignidad de la persona humana,
lesivo de los derechos ajenos, ni tampoco sobre los bienes que por un motivo especial se prohíbe el poseo. Bastante abierto a la interpretación. Uno puede interpretar una cosa y otra persona hay un contrario. Por ejemplo, respecto a la dignidad. No sé, publicar una foto determinada en una red social puede ser válido o no. Empezamos con una cuestión de interpretación. Y encima dice que cuando tengan por objeto derechos sobre el cuerpo humano se aplican los artículos 17 y 56. Nos vamos a acto jurídico. No sé si es algo. Yo lo marco con consentimiento. Derechos sobre el cuerpo humano, 56. Se robó el código. No, después lo vemos. Eso lo vemos con consentimiento. 1005. Empieza con una clasificación, un poco sencilla esa clasificación, escribir uno. Hay distintos tipos de cosas. ¿Recuerdan la clasificación de cosas? Cosas materiales, inmateriales, cosas muebles, cosas inmuebles. Ahí repasan un poco acto jurídico y el objeto de los actos jurídicos con esas clasificaciones. Acá vean bien también el tema de derechos y cosas, porque los derechos pueden ser objeto de los contratos. Pero ojo que hay algunos derechos que se confunden con cosas. Y contratos que tienen por objeto derechos y contratos que tienen por objeto cosas. Por ejemplo, compra-venta. Los derechos no se compran ni se venden. Esa cuestión inmaterial llamada derechos no se compra ni se vende. Se ceden de forma onerosa o gratuita. No, digo que repasen la clasificación de cosas del Civil 1, acto jurídico, con cosas materiales, inmateriales, muebles, inmuebles, y específicamente enfocando van a ver ustedes que hay derechos dentro de los inmateriales, derechos, y en los materiales cosas, una lapicera, un inmueble y demás. Y hay contratos que están destinados a cosas inmateriales y no pueden producirse sobre cosas materiales. Ponía como ejemplo la cesión. La cesión es cesión de derechos, no de cosas. Yo no cedo una cosa, sino que la compro o la vendo o cedo parcialmente su uso. Entonces, empiezan a enfocarse en ese tipo de cuestiones. ¿Sí? Cuando el objeto se refiere a bienes, cosas materiales, estos deben estar determinados en su especie o género según sea el caso, aunque no lo estén en su cantidad. Si esta puede ser determinada. Entonces, puede ser objeto de un contrato. Yo negocio con un mayorista de granos, un acopiador de granos, que me compre la cosecha de soja de la temporada 2022-2023 al precio de mercado del 1 de marzo del 2023. Se va a sembrar ahora, ¿no? Octubre, noviembre, se cosecha en enero, febrero, en marzo tendrá el producido. Entonces yo acuerdo, celebro un contrato con un acopiador de granos, yo soy un productor, un dueño del campo, yo acuerdo que me va a comprar, se obliga a comprarme el producido de todo mi campo al precio que cotice en la bolsa de Rosario, que es la más grande sería del país, el día 1 de marzo del 2023. Sabemos el género, sabemos la especie, no sabemos la cantidad. ¿Sí? Pero hay contrato y es válido, y hay un género. A eso se refiere el 1005 con la determinación. 1006 relacionado con esto, el precio puede ser determinado por un tercero. Por ejemplo, el ejemplo que estamos dando, la bolsa de comercio o el precio de la bolsa de comercio que no más en el 2023. No lo determinan las partes. Lo puede determinar un martillero. Podemos las partes designar un martillero cada uno, podemos designar a el mismo martillero de las dos partes. Entonces hay una determinación de algún aspecto del objeto por un tercero. Dice, las partes pueden determinar o faltar que la determinación del objeto sea efectuada por un tercero. En caso de que el tercero no realice la elección, sea imposible o no haya observado los criterios seguidos por las partes, se va a una determinación judicial. Existentes y futuros. Podemos celebrar contratos de cosas futuras, no existentes. ¿Pero qué nos exigen? Nos exigen de mínimo que esa cosa pueda existir. Esa cosecha de la campaña 2022-2023 no existe todavía.
Sí, recién estamos comprando el fertilizante, la semilla y preparando el campo para ver si lo podemos sembrar y el año que viene a ver si existe alguna cosecha. Estamos celebrando un contrato sin un objeto positivo. Pero hay una gran posibilidad de que eso exista. ¿Sí? Los bienes futuros pueden ser objeto de los contratos. La promesa de transmitirlo está subordinada a la condición de que lleguen a existir, excepto que se trate de contratos aleatorios. Bienes ajenos, lo mismo. Ojo con esto, lo mismo. Esto empieza a ser efecto ya de jurisprudencia. Ahora van a ver por qué. Bienes ajenos. Yo puedo comprometer la cosa, la venta de una cosa ajena. Martín, ¿no? Sí. Todos saben acá que esto era de Martín, que se lo pedí delante de ustedes. Le hice una oferta de contrato, estaba en la fibra, una oferta pública. ¿Alguien tiene un fibrón para prestarme? Martín dijo sí, ¿puedo venderlo? ¿Es mío? No. Va a ser distinta la responsabilidad. Si alguno de ustedes me lo compra, porque estaban acá, pero más o menos todos estaban en la primera parte de la clase, si alguno de ustedes me lo compra, va a estar sujeto a las reglas de que ellas sabían que esto no era mío. ¿No? Empezará a jugar la buena o mala fe. Y distinta la posición si yo salgo y grito a la persona, ¿quién quiere comprar esta lapicera? Me la compro a alguien que no estaba en el aula. ¿Sí? Va a jugar entonces la responsabilidad del comprador si tiene buena o mala fe, si sabía o no sabía que no era mía, lo mismo adentro que afuera, buena o mala fe, y va a jugar también si yo manifiesto que la cosa que estoy ofertando no es mía. Yo puedo salir afuera y decir, vendo esta lapicera pero no es mía. O sea, ahí voy a comprometer mi responsabilidad a la gestión de que Martín sea el que terminó el consentimiento para transmitir el dominio. ¿Me siguen? ¿Sí? Vamos a ver a qué realmente va a haber que interpretar a qué fue lo que se obligaron las partes. Los bienes ajenos pueden ser objeto de los contratos. Ahí empezamos una regla general. Entonces, yo puedo ofrecer y el otro puede aceptar una cosa que no me pertenece. Ahí va a empezar a jugar buena o mala fe si las dos partes sabían que la cosa era ajena o no. Si yo realmente la vendí como cosa propia. Si el que promete transmitirlos no ha garantizado el éxito de la promesa, acá empieza a decir, mirá, yo no soy el propietario, yo estoy vendiendo algo que no me pertenece. ¿Sí? Salgo afuera y digo, esto no me pertenece, porque los que están afuera no lo sabían. Pero yo les digo, esto no es mío, esto es Martín, porque está en venta. ¿A qué me estoy comprometiendo? Va a haber que interpretar el grado de compromiso mío con la gestión del negocio. ¿A qué me comprometí? A preguntarle a Martín si lo quería transmitir o si realmente me obligué a que él lo va a vender. ¿Se entiende la diferencia? ¿Me obligué solo a gestionar el contrato? Che, Martín, ¿querés venderlo? Es una posibilidad. O me obligué a decir, él te lo vende seguro, si no soy responsable yo. ¿Se entiende la diferencia? Uno se obliga, ¿se acuerdan de la obligación de resultado y de medio? Parecido a eso. Me obligo, me limito, yo tuve un caso, ahora se los cuento. Me obligo exclusivamente a gestionar, che, Martín, ¿sabes que afuera hay alguien que lo quiere comprar? ¿Lo quiere vender? Y él dice, no, terminó mi gestión, el otro se quedó sin negocio, Martín no lo vende, no tengo responsabilidad. O dije, ¿sabes qué? Esto no es mío, pero me garantizó él, me dijo, Martín, vendelo. Con lo cual te lo va a vender, me obligué a algo más, al resultado. ¿Sí? Yo tuve un caso de una clienta que se dedicaba a los fondos de comercio de kioscos, maxi kioscos en capital. Otra época, ¿no? Imagínense ahora que no hay nadie en microcentro, pero esta señora se encargaba de alquilar un local, ya tenía los contactos de heladera, de golosina, de bebida, todo. Entonces, en 15 o 20 días, como los proveedores la conocían, la armaban todo. Me traes 3 heladeras, te dan 30. Arcos para golosinas, un local de la nada. Entonces, contrataba, alquilaba un local y en 2 días, una semana, 15 días, tenía un maxi kiosco en pleno microcentro. Imagínense en verano, el día, no sé, es una paga, pero
3.000 botellas de agua, cigarrillos, colación, todas cosas de paso, panchitos, fortuna, Maxi Piojo. ¿Qué hacía ella? ¿Se dedicaba a explotarlos? No. Los armaba y vendía el fondo de comercio. Armaba la clientela, esto, lo otro, y el negocio de ella tenía 10, 12, siempre dando vueltas, los vendía. Armaba el negocio y los vendía. Pues no quería tener empleados, no quería estar fija en un lugar, ya conocía a los proveedores. Entonces, ¿qué vendía? El fondo de comercio. Y un día le pasó, no era propietaria de los locales, era inquilina. Entonces, cuando uno transmite el fondo de comercio, una cosa es el fondo de comercio y otra cosa es el inmueble. Entonces, el locatario lo que vende es el negocio, pero no está cediendo el contrato de locación. ¿Sí? El contrato de locación va por otro lado. Y esta persona se obligaba a vender el fondo de comercio. Vendía el fondo de comercio. Y un día tuvo el problema que un comprador del fondo de comercio se presentó ante el propietario y solo tenía garantías de provincia, inmuebles de provincia. Generalmente los de capital piden garantías de capital, inmuebles ubicados en la capital. Después es difícil ejecutarlo, subastarlo, ese tipo de cuestiones, embargarlo. ¿Sí? Entonces se desconectó el negocio, porque por un lado ella vendía el fondo de comercio, pero el propietario no le quería dar un nuevo contrato de locación al comprador del fondo de comercio. ¿Se entiende el conflicto? Entonces lo que alegamos en el juicio fue eso. Yo no me obligué, yo vendí el fondo de comercio, es cierto, pero en ningún momento le mentí. Yo no dije que era el propietario del negocio o le garantizaba que iba a conseguir un nuevo contrato de locación. A lo que me obligué, el cliente, a la parte demandada, el otro le alegaba la responsabilidad, le pedía que devolviera el precio, a lo que me obligué fue a gestionarle un nuevo contrato de locación. Es decir, acompañarlo al propietario y decir, mira, metí el fondo de comercio, este es el nuevo propietario del fondo de comercio, quiere un nuevo contrato de locación. Si cumplí la gestión, agoté mi responsabilidad. Y es un problema mucho. Y lo ganamos, incluso, con esto, ¿sí? Alegando esto. Vamos a ir cerrando, no se preocupen. Estamos bien. Entonces, no hay grandes cuestiones en este objeto y la causa. A eso apunta esto, hay bastantes fallos con el tema de gestión de cosas ajenas y demás. Se refiere a este tipo de supuestos. Y 960. Esa es la cosa ajena. También puede ser sujeta a un objeto de un contrato. ¿Qué más? Bienes litigiosos grabados sujetos a medidas cautelares. Lo mismo. Entra a jugar responsabilidad y buena fe de las partes. Si hay una medida cautelar grabada sobre un bien registrable, el que compra tendría que asegurarse por lo menos pedir un informe de dominio. La buena fe hace que si voy a comprar un inmueble, es decir, celebramos el boleto de compraventa, bueno, con un boleto, con un informe de dominio en la mano. Error que cometemos muy serio cuando compramos un auto usado. No pedir un informe de dominio. Compramos un auto y resulta que vamos a hacer la transferencia, está embargado. Y la buena fe dicta que pediste un informe de dominio. Después se puede pedir online, tarda 24 o 48 horas. Hacia la buena fe registral. ¿Querés preguntar algo? Ahí compraron un auto usado. Fuerte, no te escuchamos. Sí, bueno, pero por ahí no sabe el vendedor. Con el tema de Arba en provincia de Buenos Aires empezó a tomar medidas cautelares por una ley que para mí es inconstitucional, que traba las medidas cautelares Arba unilateralmente, sin orden de un juez. Porque, un segundito, fíjate, Arba, ¿quién es el titular de Arba? Poder Ejecutivo de Provincia de Buenos Aires. ¿Quién es el titular del registro de la propiedad inmueble en la provincia del Poder Ejecutivo? Entonces, Arba, ¿qué hace? Le ordena a otro organismo del Poder Ejecutivo que trae una medida cautelar. No te avisa. Entonces, vendés un auto, vendés el inmueble y resulta estar sin nivel pagado por Arba, sin orden de juez y sin expediente judicial. Sí, tenés que la persona de los jueces, tenés que presentarte, tenés que hacer el levantamiento y pedir constitucionalidad, contratar a un abogado, tenés que hacer un montón de cosas. Y vos haces la evaluación y decís, como contribuyente, ¿cuánto me sale por ese cambio y cuánto tiempo? ¿Cuánto me la debo y cuánto me sale pagando? Terminás pagando, los contribuyentes terminan pagando
La deuda por el capítulo se cambia. Entonces, es diabólico. Entonces se puede enajenar algo grabado o sujeto a medida cautelar en la medida de la buena fe, también de la mala fe, conocimiento o no conocimiento. Herencia futura y contrato de larga duración. Herencia futura está, devuelvo esto, devuelvo esto. 1010, lo vamos a volver a ver. 1010 es un artículo muy importante, sujeto a reforma. Mantiene un principio, ya terminamos. Un minuto más. ¿Es distinto una manera cautelar que la herencia futura? Sí. Vamos a ver. La herencia futura desde Vélez está prohibido contratar sobre herencia futura. Se mantiene esa prohibición. ¿Por qué? Porque se entiende que es contrario a la moral y a las buenas costumbres. Si Martín va a heredar un inmueble de sus padres, yo no les puedo estar escribiendo con él un boleto de compra-venta. Los padres viven de Martín, no sé cómo es el tema, pero Martín me vende el inmueble y va a heredar. La verdad yo compro eso y digo, che, ¿dónde era que vivían tus viejos? A ver si te pasa algo, tus viejos. Aceleremos esto, ¿cómo hacemos? Contra la moral y la buena costumbre, hay algo feo, ¿no? Ese principio está en Vélez y se mantiene. ¿El cambio cuál es? Ya pronto termino un minuto. ¿El cambio cuál es? Que sí se permite contratar sobre herencia futura cuando se trata de la sobrevida de una empresa familiar. Ese es el agregado que hay en el 2010. Por ejemplo, Arcor, empresa de Córdoba, es la máxima exportadora mundial de golosinas. Familia Pagani. Máximo exportador mundial de golosinas. Fabricante y exportador. Esa empresa es una familia. Entonces imagínense esa multinacional que no contrate internamente dentro de la familia alguna forma de sucesión, qué va a pasar con la vida futura de esa familia. Y si lo dejamos libre al derecho de sucesión, se muere el padre fundador o el abuelo fundador y de repente se empiezan a pelear entre los hijos, los nietos, y he visto varios casos de eso. ¿Cómo gastamos la plata? Al nieto que le interesa. ¿Cuánto me toca? La discusión es en base al derecho de sucesión. En esos casos, sí se puede celebrar un contrato que prevea la forma de transmisión, administración o disposición de la empresa familiar. Porque el objeto es proteger esa unidad de negocio que da trabajo, da impuestos, factura, comercia. ¿Se entiende? Envía de la... Sí, envía.